Buenos días, mi nombre es Alberto Maneiro, me desempeño como coordinador del Grupo de Trabajo Hematología del Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires y en los próximos minutos vamos a tocar el tema buscando las dosis de heparina en COVID-19. La infección por SARS-CoV-2 se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad asociado a una alta incidencia de enfermedad tromboembólica, a la gravedad del compromiso pulmonar y a la mortalidad. La tromboprofilaxis con heparina es por lo tanto recomendada en todos los pacientes hospitalizados por COVID-19. Sin embargo, un porcentaje de pacientes bajo tromboprofilaxis estándar con heparina presentan eventos trombóticos o progresión del cuadro respiratorio. Al respecto, existen sugerencias del beneficio de incrementar las dosis de heparina en pacientes de mayor riesgo. Sin embargo, el incremento de las dosis de heparina puede aumentar el riesgo de sangrado. En los próximos minutos vamos a revisar cuál es la evidencia actual con respecto al uso de dosis mayores de heparina de las habitualmente recomendadas. ¿Cuál es la incidencia de tromboembolismo venoso y sangrado en pacientes hospitalizados por COVID-19? En una revisión sistemática con metaanálisis que incluyó 18.000 pacientes de 48 estudios, la mayoría de ellos retrospectivos, encontró una incidencia de tromboembolismo venoso del 17%. Cuando se analizaron los diferentes subgrupos, se encontró que los pacientes en unidad de cuidados intensivos tenían un aumento de la incidencia de tromboembolismo significativamente superior a los internados en sala general, y había una diferencia también significativa entre el diagnóstico hecho por screening y el diagnóstico clínico de trombosis venosa. Con respecto al sangrado, se observaba un 7,8% de sangrado con un 3,9% de sangrado mayor. Y en el análisis de subgrupos se encontró que si bien no había diferencias entre los pacientes internados en la unidad de cuidados críticos y los pacientes en sala general, sí se observó una diferencia significativa en el aumento del sangrado en aquellos pacientes que recibían dosis intermedias o terapéuticas de tromboprofilaxis versus los que recibían dosis estándar o no recibían tromboprofilaxis. El registro Riete Bleeding incluyó pacientes hospitalizados por COVID-19 que recibían tromboprofilaxis con dosis intermedias o terapéuticas de anticoagulantes. Se incluyeron 1.965 pacientes, de los cuales el 69% recibían dosis intermedias de diferentes tipos de anticoagulantes, predominantemente enoxaparina, y el 31% recibían dosis terapéuticas. El análisis de los datos de los pacientes mostró una diferencia significativa en cuanto a sangrado mayor y a sangrado no mayor clínicamente relevante entre el uso de dosis terapéuticas y de dosis intermedias, casi al doble en el caso de las dosis terapéuticas. Esto se acompañó de un incremento de la mortalidad a 30 días en relación a los pacientes que no sangraban o aquellos que tenían sangrado. ¿Cuál es la evidencia con respecto al uso de dosis estándar versus dosis intermedias de enoxaparina? El estudio Inspiration, un estudio randomizado multicéntrico, evaluó el uso de enoxaparina en pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. Se incluyeron 562 pacientes, de los cuales aproximadamente la mitad recibieron dosis estándar de enoxaparina, 40 miligramos por día, y el resto recibió dosis intermedias, 1 miligramo por kilogramo por día. Esto duró aproximadamente 30 días y se hicieron ajustes de acuerdo a peso y clearance de creatinina. Con respecto a los resultados, las dosis intermedias versus las dosis estándar no mostraron diferencias en cuanto a la incidencia de tromboembolismo venoso, trombosis arterial, uso de ECMO o mortalidad, y tampoco hubieron diferencias en cuanto al sangrado mayor. Hubo una leve tendencia a un mayor sangrado no mayor clínicamente relevante en el grupo de pacientes que recibieron dosis intermedias, pero esto no alcanzó una significación estadística. ¿Cuál es la evidencia con respecto al uso de anticoagulación profiláctica versus terapéutica en pacientes hospitalizados? Al respecto existe un estudio retrospectivo multicéntrico publicado en 2020 que incluyó 3.480 pacientes, 81,5% de ellos internados en sala general y el 18,5% internados en unidad de cuidados intensivos, todos estos últimos en asistencia respiratoria mecánica. El 61% de los pacientes recibieron dosis profilácticas, mayormente enoxaparina en el 54,5% de los casos.
El 29% recibió dosis terapéuticas de diferentes anticoagulantes, el 42,5% de este grupo recibió enoxaparina y un 10% de los pacientes en el estudio no recibieron anticoagulantes. El grupo de pacientes que recibió dosis terapéuticas tenía mayor edad, mayor frecuencia de comorbilidades y además mayor frecuencia de uso de asistencia respiratoria mecánica. Con respecto a los resultados, la probabilidad de sobrevida a 25 días fue mayor en los pacientes que recibieron dosis terapéuticas y esta diferencia fue mucho más notoria en aquellos pacientes internados en unidad de cuidados intensivos bajo asistencia respiratoria mecánica. Se observó una reducción de la mortalidad con respecto a los pacientes que no recibieron anticoagulación, que fue del 65% para los que recibieron dosis profilácticas y del 86% para los que recibieron dosis terapéuticas. El sangrado mayor fue significativamente superior para el grupo de pacientes que recibieron dosis terapéuticas. ¿Cuál es la evidencia con respecto a la comparación entre anticoagulación profiláctica y terapéutica en pacientes COVID-19 en asistencia respiratoria mecánica? Existe un estudio retrospectivo en el cual se incluyeron 244 pacientes, 2/3 de los cuales recibieron anticoagulación terapéutica con heparina no fraccionada endovenosa o enoxaparina a dosis de 1 mg/kg cada 12 horas. Y el tercio restante, dosis profilácticas con heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 8 a 12 horas, o enoxaparina 40 mg cada 12 horas, por una duración media de 17 días y ajuste de dosis de acuerdo al clínico de creatinina, no utilizándose actividad antidiesa. Los resultados de este estudio mostraron una sobrevida a 35 días 4 veces superior para los pacientes que recibieron dosis terapéuticas con respecto a las dosis profilácticas y también una diferencia significativa en cuanto a la estadía en unidad de cuidados intensivos y estadía hospitalario, que fue mucho más prolongada para los pacientes que recibieron dosis terapéuticas, probablemente por el efecto de las dosis terapéuticas sobre la sobrevida. Hubo una tendencia a mayor sangrado en el grupo de pacientes con dosis terapéuticas, pero la misma no alcanzó significación estadística. También con respecto a esta situación, anticoagulación profiláctica versus terapéutica en pacientes en asistencia respiratoria mecánica, contamos con un estudio randomizado abierto fase 2, el ESA-COVID, que incluyó 20 pacientes, 10 con dosis terapéuticas de enoxaparina ajustada a edad y clínicas de creatinina y 10 pacientes con dosis profilácticas, 5.000 a 7.500 cada 8 de heparina no fraccionada o enoxaparina 40 miligramos cada 12 o 24 horas ajustadas de acuerdo a peso. En este caso se evaluó como objetivo primario el intercambio gaseoso medido a través de la evolución de la PAFI, es decir, la evaluación basal y su evolución a los 7 y 14 días. También se evaluaron el tiempo a la liberación de asistencia respiratoria mecánica, los días libres de la misma, las variaciones entre los niveles basales de dímero D y sus determinaciones a las 72 a 96 horas de iniciada la profilaxis, duración de estadía en unidad de cuidados intensivos, mortalidad y sangrado. Con respecto al intercambio gaseoso, se observó que los pacientes que recibieron dosis profilácticas no mostraron cambios significativos en la evolución de la PAFI, mientras que los que recibieron dosis terapéuticas mostraron una mejoría progresiva de la PAFI desde el nivel basal a los 7 y a los 14 días. También se observó una liberación más rápida de la asistencia respiratoria mecánica en el grupo de pacientes que recibieron dosis terapéuticas. Mientras que con respecto a la evolución de las variaciones del dímero D en relación a la anticoagulación, se observó un aumento significativo entre el nivel basal y el medido a las 72 a 96 horas en los pacientes que recibieron dosis profilácticas, mientras que los pacientes que recibieron dosis terapéuticas tuvieron una caída significativa de los niveles de dímero D desde basal a las 72 a 96 horas. Por otra parte, no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en términos de mortalidad a 28 días,
mortalidad intrahospitalaria, días fuera de la unidad de cuidados intensivos, sangrado mayor y no mayor y eventos tromboembólicos. Por último, ¿cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis con respecto a profilaxis y tratamiento de tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados por COVID-19? Con respecto a aquellos pacientes que no se encuentran hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, la ISTH recomienda el uso de heparina, de preferencia heparina de bajo peso molecular, a dosis estándar. Sugiere considerar dosis intermedias en pacientes que puedan encontrarse más enfermos, ajustar la dosis en caso de extremos de peso, trombocitopenia severa o deterioro de la función renal y considerar la profilaxis mecánica si hay contraindicación para los anticoagulantes. Con respecto a los pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, la recomendación también es la heparina, de preferencia heparina bajo peso molecular a dosis estándar, considerar dosis intermedias en pacientes de alto riesgo, no utilizar dosis terapéuticas hasta que exista más evidencia y tener en consideración el uso de profilaxis combinada, es decir, mecánica más farmacológica. Con respecto al tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados, la ISTH recomienda adherirse a las guías establecidas, utilizando en pacientes hospitalizados de preferencia la heparina de bajo peso molecular. Y además sugieren considerar un cambio del régimen anticoagulante, es decir, de dosis profilácticas o intermedia a dosis terapéuticas, en aquellos pacientes que no tienen diagnóstico de tromboembolismo venoso, pero que presentan deterioro de la función pulmonar o síndrome de distrés respiratorio agudo. A modo de conclusión, el estado protrombótico característico del COVID-19 se asocia no solo con un incremento del riesgo de tromboembolismo venoso o arterial, sino también con la gravedad del compromiso respiratorio, el cual está relacionado, como se observó en estudios de autopsias de pacientes fallecidos con neumonías graves, por trombosis microvascular pulmonar. La evidencia actual con respecto a que estos pacientes puedan requerir profilaxis con dosis mayores de heparina es limitada dada la calidad de los estudios disponibles, los cuales son en su mayoría observacionales, retrospectivos y que incluso han incluido estrategias de tromboprofilaxis diversas además de la heparina. A pesar de ello, es probable que los pacientes más severamente comprometidos puedan beneficiarse con el uso de dosis terapéuticas, siempre teniendo en cuenta la evaluación del riesgo de sangrado individual. Por último, es muy probable que los estudios controlados en marcha, de los cuales existen varios, brindarán mayor y más confiable información para la adecuada toma de decisiones. Por el momento, entonces, seguiremos buscando cuál es la dosis ideal de heparina. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.